Dios los bendiga, mis queridos hermanos. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Yo muy bien, gracias a Dios, listo y bien emocionado, porque una vez más tengo el privilegio de estudiar este libro con mis amigos y mis hermanos, el libro de Apocalipsis, hermanos. Por las últimas semanas hemos estado estudiando este libro verso por verso, capítulo por capítulo, y para entenderlo un poco mejor, decidimos dividir el libro en tres secciones. La primera sección es el primer capítulo de Apocalipsis, que lo titulamos Jesús. Jesús, el cual Juan miró. Jesús, el cual Juan miró. Comienza todo el libro de Apocalipsis explicando y afirmando el punto que Jesús es la fundación. Jesús es el Cordero, Jesús es el novio que viene por su novia, Jesús es la fundación, Jesús es lo más importante. Si entiendes esto, hermanos, no solo vas a entender el libro de Apocalipsis, pero vas a entender toda la Biblia, porque de Génesis a Apocalipsis se trata de Jesús. Y no tiene nada diferente o no hay diferencia en el libro de Apocalipsis, porque igual el libro de Apocalipsis comienza con Jesús. El capítulo 1 se trata de Jesús, explica que esta revelación de Jesús, y decidimos dividir que la primera sección se trata de Jesús. La sección número 2 es el mensaje que Jesús tenía para su novia. El mensaje que Jesús escribió para su iglesia. Ese fue capítulos 2 y 3, donde entramos estas últimas semanas estudiando esos mensajes que el Señor le escribió a las 7 iglesias, o más bien las 7 épocas de la iglesia. Si no han visto esos estudios, paren este video y vayan a YouTube, a Casa Rey San Jacinto. Y ahí vas a encontrar los estudios anteriores que esto para que estén al día. Pero si ya están al día, hoy vamos a entrar a la última sección, que es la sección 3, que habla de los futuros eventos que están por venir. Entonces, hermanos, les recomiendo que agarren su Biblia, algo con que escribir. Espero que han comenzado un cuaderno desde el día 1 para que estén al día y puedan ser expertos y maestros sobre este libro. Y quiero notar esto. A veces estudiamos para nosotros y deberíamos estudiar personalmente para nosotros, pero es bello, hermanos, también entender los misterios de Dios, entender este mensaje, porque es la comisión de Jesús explicárselo a nuestros seres queridos, explicárselo a nuestros amigos. Entonces les recomiendo que no nomás escuchen, pero escriban, hermanos, comiencen un cuaderno, así puedan un día a usted mismo dar un estudio bíblico sobre el libro de Apocalipsis. O si ya están al día, les repito, agarren su Biblia, algo con que escribir, un cuaderno, su favorita pluma, su favorita Biblia, un cafecito, un té, porque ese estudio se va a poner bueno. Como estamos estudiando esto verso por verso, hermanos, capítulo por capítulo, yo entiendo que el libro de Apocalipsis puede intimidar la audiencia. Sea que has tenido temor por estudiar este libro, porque lo que te han contado, has intentado estudiar este libro y no lo entendiste bien. Cualquiera sea la razón, los admiro y les doy las gracias por estar con nosotros hoy en este día. Espero en Dios que lo van a poder entender mucho más mejor. Y para que entiendan la última sección, que es la sección 3, que habla de los futuros eventos, decidí hacer este estudio que se llama Prólogo. Prólogo, entendiendo los futuros eventos de Apocalipsis. Una vez más, prólogo, entendiendo los futuros eventos de Apocalipsis. Este mensaje es muy importante, hermanos, porque hay mucha información que les tengo que explicar de antemano. Así cuando estudiemos capítulo 4 hasta el 22, tengan un mayor entendido y no están entrando así a frío y no saben exactamente lo que les estoy mencionando. Hoy vamos a explicar unos términos que son importantes que entiendan. Entonces vamos a comenzar. Primeramente, hermanos, les recomiendo que entiendan, o más que recomendar, no sé por qué uso esa palabra, pero les ruego, les suplico que entiendan este punto. Que el libro de Apocalipsis no es revelación de Juan, es revelación de Jesús. No sé cuántas veces ha explicado esto en versículos o videos anteriores, que esto es revelación de Jesús. Es importante que entiendas esto y quiero notar este punto. Apocalipsis 1:1 nos lo dice. Esta revelación de Jesucristo, la cual Dios le dio para mostrar a sus siervos los acontecimientos que deben suceder pronto. Él envió a un ángel a presentarles esta revelación a su siervo Juan. Entonces, pero también entendiendo que como Dios usó a Juan, hay unos puntos muy importantes que tenemos que entender de Juan. Juan era un discípulo, era un apóstol, era un pastor, era un evangelista,
era un profeta, era un escritor y era un poeta del Señor. Entonces quiero explicar 3 de los 7 mantos que él tenía. Esos títulos que ahorita mencioné. Quiero explicar 3 de ellos. Número 1. Tienes que entender, para entender los futuros eventos, que Juan era un escritor. Juan era un escritor. Aparte de Apocalipsis, Juan escribió también 4 más libros o cartas. Escribió el Evangelio de Juan, escribió primero, segundo y tercera carta de Juan, y obvio Apocalipsis. Es importante que entiendas que Juan era un escritor. Él simplemente estaba encargado de escribir lo que estaba viendo como un testigo. O uno que escribe una biografía de un artista o de un músico o de un político importante. Los que escriben biografías simplemente escriben lo que ellos ven o que se los contó. Pues Juan era un escritor escribiendo la biografía de Jesús, la revelación de Jesús. Y es importante que entiendas esto. Y en Apocalipsis 1:4 nos dice algo muy importante de Juan. Dice, yo Juan escribió esta carta a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Gracia y paz a ustedes de aquel que es, que siempre era y que aún está por venir, y del Espíritu de 7 aspectos que está delante de su trono. Aquí en Apocalipsis 1:4 Juan nos dice que él está escribiendo todo esto del que era, el que es y el que va por venir. Ese es Jesús. Y que también está siendo inspirado por el Espíritu Santo. Aquí lo dice claramente. Esa no es inspiración de Juan. Muchos le dan crédito a Juan y entiendo la confusión porque obvio él la escribió. Pero era simplemente el lápiz. Era un lápiz en las manos de Dios. Que era un instrumento que Dios usó para explicar los misterios y las revelaciones de Jesús a su querida novia. Entonces, con eso entendido, hermanos, que Juan era un escritor que era inspirado por Jesús y bajo de la inspiración del Espíritu Santo, cual el Padre gobierna. En número 2, quiero que entiendan que también fue profeta. Obvio, Dios le reveló los misterios a Juan y cual él los notó, los comunicó para advertir el pueblo de Dios, para advertir el mundo que se convierta a Cristo. Por medio de esto fue arrestado y lo intentaron matar. La historia dice que lo trataron de hervir vivo en aceite, en aceite hirviendo. Y cuando no pudieron matarlo, lo sentenciaron por vida en una cárcel que se encontraba en la isla de Patmos. De esa isla es donde él escribió el libro de Apocalipsis. Entonces era un profeta, hermanos, y sabemos que Jesús mismo siempre decía, ay de los que apedrean los profetas que yo les he mandado. Sabemos que los profetas nunca eran personas populares, no eran esos mega pastores que tienen libros y que tienen seguidores de gente que los invitan a las noticias y a la televisión para dar entrevistas. La mayoría de los profetas de la Biblia eran personas que eran apedradas, eran personas que hablaban las verdades del Señor y el mundo no quería oír las verdades del Señor y los mataban y los apedraban. Entonces Juan, bajo de la inspiración del Espíritu Santo, era un profeta que vio eventos futuros, hermanos, y los escribió para el beneficio de nosotros hoy en día. Entonces yo creo que están conmigo, ¿no? Y número 3, quiero explicarles que Juan era un poeta también. En la manera que notó los misterios de Dios, vemos que él usa un estilo poético, lleno de frases y símbolos poéticos y proféticos. Y es importante que entiendan eso y voy a explicar por qué. Hay una razón práctica por qué Juan usó un estilo poético para anotar a su mensaje. Y número 1, una de las razones número 1 es por qué hizo esto, es porque la Biblia dice que Juan fue llevado al cielo donde se le mostró los eventos futuros. Esto es Apocalipsis 4:1, que vamos a estar estudiando en el futuro estudio. Pero ahí la Biblia dice que Juan fue llevado al cielo, fue llevado al futuro, y comenzó a ver los eventos. Entonces, hermanos, tienes que entender que Juan era del primer siglo. Cuando todavía los soldados estaban usando espadas y flechas para sus batallas y para conquistar otras naciones. No había avances de la tecnología, no había ingeniería como la conocemos hoy. Entonces, en otras palabras, un hombre del primer siglo, el cual usaba sandalias, hermanos, que vivió una vida muy básica de la de nosotros, fue llevado en el espíritu al futuro. Y él vio el futuro, vio las fuerzas militares de hoy, vio la tecnología de hoy, vio los sistemas del gobierno de ahora, vio la arquitectura de hoy y fue completamente asombrado.
El problema fue que después de ir al cielo y ver el futuro, el Espíritu lo regresó al primer siglo y le dio el gran desafío, el gran reto de escribir todo lo que vio a la primera audiencia, al primer siglo. Entonces este era un gran reto para Juan. Ahora, ¿cómo explicas lo que vio? ¿Cómo explicas cosas que tú nunca personalmente has visto? ¿Cómo explicas el militar, las bombas nucleares? ¿Cómo explicas cosas? Por ejemplo, para entender un poco más, porque estoy avanzando. ¿Cómo explicas bombas nucleares, hermanos? ¿Cómo explicas tanques y aviones y helicópteros? ¿Cómo explicas los gobiernos y sus leyes modernas del mundo? ¿Cómo explicas la economía global que estás viendo, que todo el mundo va a estar bajo de una sola moneda? ¿Cómo explicas comunicaciones globales, que es la comunicación, es el internet, las redes sociales? ¿Cómo explicas el teléfono a gente? ¿Cómo explicas estas cosas a la primera generación, al primer gente del primer siglo? ¿Cómo explicas el cielo, hermanos? Porque fue llevado al cielo. ¿Cómo explicas colores que nunca has visto? ¿Cómo explicas arquitectura que nunca has visto? ¿Cómo describes fragancias que no hay en este mundo? ¿Cómo explicas esas cosas? Porque el Espíritu lo llevó al futuro, lo llevó al cielo y después de eso lo regresó al primer siglo, donde estaba usando sandalias, donde se defendían con espadas. De ver bombas nucleares, de ver AK-47s, de ver todos estos rifles y avances militares y tanques y todo esto, fue llevado una vez más donde están peleando con espadas y flechas, pero le dio el desafío de escribir estos futuros eventos a la primera gente del primer siglo. Entonces, para que esto tenga un poco más sentido, vamos a leer Apocalipsis 9, 7 al 10. Apocalipsis 9, versículos 7 al 10. Yo lo leo. Dice: las langostas parecían caballos preparados para la batalla. Llevaban lo que parecían coronas de oro sobre la cabeza, y las caras parecían humanos. Su cabello era como el de una mujer, y tenían dientes como los del león. Llevaban puestas armaduras de hierro, y sus alas rugían como un ejército de carros de guerra que se apresura a la batalla. Tenían colas que picaban como escorpiones, y durante 5 meses tuvieron el poder para atormentar la gente. Ok, ¿qué es esto? Esto pues ya me dio miedo. ¿Qué es esto? Que tiene caras de hombres, pero tiene pelo y una corona, pelo de mujer y una corona, pero tiene el cuerpo de una langosta y una cola como un escorpión, y de la cola de escorpión tiene la manera de picar y que atormentaba a la gente por 5 meses. Y cuando oías esta bestia, o sea, ¿qué hace esto? Se oía como rugían los carros de guerra. Entonces eso es como, ya todos hemos oído los caballos y los carros de guerra. ¿Qué ruido hace eso? ¿Qué es esto? Hermanos, les puedo sugerir algo. ¿Qué es esto? Les puedo sugerir que Juan, lo que él vio y lo que miró y lo que describió aquí en Apocalipsis 9, era un helicóptero militar. Era un Apache helicopter, un helicóptero militar. Pero ¿cómo escribió esto? Comparándolo con las cosas que él ya conocía. Carros de guerra, parecían hombres, parecía como el cuerpo de un escorpión. Pero, hermanos, vamos a explicar esto. Las caras de los pilotos, las caras humanos, pues eran las caras de los pilotos, ¿no? Los dientes de león. Hasta el militar tiene por costumbre de pintarlos así, como puedes ver en esta foto. Pero no solo eso, los dientes de león también podrían ser todas esas bombas, todas esas pistolas que están, todos esos rifles que están en el avión. La corona y los cabellos son las palas del helicóptero dando vuelta, hermanos. Entonces la corona y el pelo de la mujer, imagínate ese pelo de la mujer. ¿Cómo escriben las palas de un helicóptero, hermanos, a la gente del primer siglo? ¿Cómo lo describes tú si nunca has visto esto? Pues parece como el pelo de la mujer que da vuelta y trae una corona.
Las alas rugían como carros de guerra. Pues todos hemos oído un helicóptero, ¿no? Incluso anoche que estábamos afuera, la familia disfrutando una fogata, pasaron unos helicópteros y pues tiembla la casa, tiembla la tierra cuando estás oyendo estos avances militares, esta ingeniería, estos aviones que hoy no les ni siquiera lo tomamos. Es común para nosotros ver estas cosas, pero imagínate tú ser del primer siglo usando sandalias que peleaban con espadas, ahora estar viendo estos animales, hombres volando. ¿Qué es esto? Entonces, cuerpo de hierro como de escorpión que picaban. Obvio vemos que eran misiles, hermanos, misiles que son lanzados de la cola de un helicóptero. Entonces, pero la cosa igual, ¿cómo explicas esto del primer siglo? Pues bueno, lo comparas con lo que conoces, como por ejemplo el ruido de carros de guerra. Estos helicópteros son ruidosos, entonces lo explica comparándolo a algo con lo que él conocía. Toma en mente esto cuando seguimos leyendo los siguientes capítulos. Toma esto en mente, que el autor fue llevado al futuro. Cosas que tú estás viendo, pero cosas que ellos no entendían, cosas que ellos nunca han visto. Vivían de una manera más simple. Entonces toma esto en mente cuando estás leyendo los futuros capítulos. Entonces, ¿cómo escribió los futuros eventos? Pues número 1, comparándolo con lo que ellos ya conocen, y número 2, con símbolos. Es común en nuestros días de usar símbolos para explicar sistemas, leyes o productos, ¿no? Por ejemplo, cuando ves este símbolo, ¿qué piensas? Por todos los que somos fanáticos de los autos, ¿no? Sabemos que ese es el símbolo del Ferrari. Pero ponte a pensar, si nunca has visto un Ferrari, si nunca sabías de esta compañía, vamos a suponer que vivías 300 años anteriores y te enseñaba el símbolo del Ferrari, pensé, pues, ¿qué es esto? Un rancho de un caballo. Nunca te imaginarías que iba a ser un carro de carreras, ¿no? Un auto de carreras. Quiero que vean este siguiente símbolo. Pues sabemos, hermanos, que esto simboliza México, la águila comiéndose un serpiente. Eso para todos los mexicanos, o bueno, la gente de nuestros días, sabemos que eso representa México. Como representa el país de Estados Unidos. La águila para nosotros representa a Estados Unidos. Les quiero dar otros ejemplos. Por ejemplo, ¿qué significa esto? Bueno, para nosotros tiene un gran sentido que el elefante representa el símbolo de los republicanos, tal como este asno es el símbolo de los demócratas. También los colores tenían simbolismo para nuestro día, ¿no? Por ejemplo, el rojo y el azul. El rojo y el azul nos habla de los estados demócratas y los estados que están controlados por republicanos. Pero vaya ahora a la Amazon, hermanos, y explíquele a los tribus de la Amazon, a los tribus de la gente indígena, que no conocen los sistemas políticos, que no entienden nada de lo que ahorita les estoy mencionando, que nunca han visto un Ferrari, que nunca han visto, no entienden qué es lo político y los political parties. ¿Cómo se los explicas? Si vas y les enseñas que este asno representa a los demócratas, se van a reír de ti, hermanos, van a pensar que tú estás loco. Pero toman esto en mente, hermano, cuando vean los símbolos mencionados en Apocalipsis. Muchos símbolos para nosotros quizá no tienen mucho sentido, porque pues hay cosas que Juan estaba describiendo para la gente del primer siglo. Entonces para ellos tenía sentido, pero para nosotros no. Entonces tenemos que hacer una gran investigación para ver qué es esto. Y mucho de esto, por esas investigaciones, sabemos que esto, significa lo otro. Y eso lo vamos a estar viendo en los futuros capítulos. Pero hay muchas cosas que todavía no han sido revelado. Entonces, perdóname, hermanos, que si me das un versículo, dices, este símbolo, ¿qué es? ¿O qué está hablando? Hay cosas que te voy a poder explicar, y hay cosas que sabes que ahorita tenemos quizá una idea qué es esto, pero no sabemos, porque todavía no ha sido, no tenemos la revelación completa de lo que significa ese símbolo. Entonces, ojalá que eso tenga sentido. Estudiando esto un poco más va a tener más sentido, ya entrando al capítulo y estudiándolo verso por verso. Ahora quiero entrar a otro tema. Ahora les quiero explicar el tema, porque siempre ha salido, siempre cuando hago estudios sobre los últimos días, sale el tema del rapto.
El rapto se conoce como el arrebatamiento o el rapto al momento en el cual Dios levantará a su iglesia y la sacará de la tierra. Esa es la definición del rapto. Sabemos que va a suceder este evento, pero no sabemos exactamente cuándo. Para entender esto un poco mejor, hay un ejemplo que me gusta usar. Hay unos que dicen que Jesús va a venir el lunes. Hay otros que dicen que Jesús va a venir el miércoles. Hay otros que dicen que Jesús va a venir el viernes. Los tres decimos que Jesús va a venir, pero no sabemos exactamente cuándo. Entonces el punto sea, esté preparado, porque Jesús viene. Entonces, estamos de acuerdo que va a venir, pero hay un debate, hermanos, sobre esto. Y hoy no voy a escoger un lado. Hoy no les voy a decir mi posición es, va a venir el lunes o va a venir el viernes, pero mejor quiero explicar las tres posiciones. Y estas son las tres posiciones. La primera posición, que creo que es una de las más populares, es que Jesús va a venir antes del o lo que llamamos el pre-tribulación. Entonces, Apocalipsis 4, antes de entrar a los eventos futuros, el Señor va a venir por su novia y se la va a llevar. La segunda teoría es la mid-tribulation. En mero medio de la tribulación, 3 años y medio delante de la tribulación, va a venir Jesús y se va a llevar su novia. Entonces es el mid-tribulation, a medio de la tribulación. Y la tercera es la post-tribulación, acuerdo de Apocalipsis 18, donde pensamos que antes de que se termine la guerra de Armagedón, va a venir Jesús por su novia y se la va a llevar. Entonces esas son las tres posiciones que hablamos del rapto. Cuando estemos entrando a futuros estudios, creo que vamos a poder entender esto un poco mejor, o voy a explicarlo un poco mejor. Entonces, esas son las tres posiciones. O hay gente que piensa que va a venir Jesús antes de la tribulación, otros que en el mero medio de la tribulación, y otros piensan que al final de la tribulación Jesús vendrá por su novia. La otra es tribulación. ¿Qué significa tribulación? ¿Qué es esa palabra? Pues bueno, tribulación, o también conocido como la palabra prueba, está hablando de las 70 semanas de Daniel que encontramos en el libro de Daniel, capítulo 9. Entonces, tribulación significa prueba. La semana significa 7 años. Entonces, estamos hablando del periodo de la historia de la humanidad anunciado por Jesucristo a sus discípulos en el Monte de Olivos. La profecía de Jesucristo aparece en el Evangelio de Mateo, capítulo 24. Entonces, ¿qué es la tribulación? Pues obvio es un periodo de tiempo donde va a venir muchos juicios, va a venir muchas pruebas, va a venir muchas plagas en contra del mundo, y Jesús lo explicó a sus discípulos en Mateo 24. Entonces creemos que la tribulación va a durar 7 años y va a haber un evento en mero medio de la tribulación que va a impactar todo el mundo entero. Entonces, antes de hablar del medio, el final, ¿por qué no comenzamos del principio? ¿Qué comenzará la tribulación? Hay hermanos que han estudiado la astrología y saben qué es la respuesta. ¿Qué comenzará la tribulación? Lo que comenzará la tribulación es cuando el anticristo firme un tratado de paz con Israel. Este pacto será rompido en el mero medio de la tribulación de 7 años. Pero lo que comienza la tribulación es un tratado de paz con Israel. Es cuando el anticristo dice, vengas a mi lado, si te unes a mí, Israel, te vamos a cuidar, te vamos a proteger, te vamos a dar beneficios. Pero sabemos que el anticristo es un mentiroso, y vemos que en mero medio de cuando ya agarró la confianza de Israel, se va a declarar Dios, se va a declarar en contra del enemigo, en contra de Israel, y va a romper este pacto, este tratado de paz. Pero si, hermanos, si tú en las noticias miras que las Naciones Unidas está haciendo un tratado de paz con Israel, hermanos, tenga cuidado, porque el momento que ese trato sea firmado, los 7 años van a comenzar. Entonces, en conclusión, hablamos muchas cosas hoy, mucho quizá tuvo sentido, espero en Dios que lo traté de explicar cosas muy complicadas y lo quise simplificar lo más posible para que lo entiendan. Espero en Dios que logré mi meta. Si no, hermanos, le prometo que a estar estudiando esto va a tener más sentido. Repasa todo lo que dije y quizá va a tener más sentido al estudiar verso por verso los capítulos. Pero les construí un bosquejo de todo el libro de Apocalipsis.
y esto le va a ayudar a entender el libro de Apocalipsis mejor. Lo puedes bajar si vas a www.casadelreysanjacinto.com. Lo vas a poder bajar. Ahorita aquí está un ejemplo de lo que les estoy diciendo. Y ahí, hermanos, ese bosquejo es muy importante porque todos los eventos importantes de Apocalipsis los anoté ahí con los capítulos de la cita bíblica para que puedan ir usted mismo y estudiar todo el libro de Apocalipsis con todos los eventos en orden. Entonces, este es un bosquejo vital a todos los que quieran estudiar el libro de Apocalipsis. Necesitan este bosquejo. Vayan y bájanlo de nuestro web. Ahí lo pueden bajar digitalmente. Los que son de la tecnología y les gusta estudiar con la tecnología, bájanlo. Ahí lo pueden tener ahorita mismo. O si usted no es fan o personalmente te gusta hacer un estudio con tu Biblia y algo con qué escribir y te gusta tener una copia física, mándame un mensaje, sea por correo electrónico a jrosas@sjag.org, o me puedes mandar un mensaje privado en Facebook, sino por la página de Casa del Rey San Jacinto, o por mi página personal, Juan Rosas, en Facebook. Y yo personalmente te mandaría uno por correo. Entonces, si quieres tener una copia física, mándame un mensaje. Y yo se la mando por correo. O si no, ahorita mismo puedes ir a www.casadelreysanjacinto.com, bajo de Colegio de Servidores, y ahí puedes bajar este bosquejo que es muy importante. Yo sé que va a ser de bendición para tu vida y vas a poder entender el libro. Entonces, hermanos, con eso terminamos esta clase. Quiero que pasen estos siguientes días estudiando Apocalipsis 4 y 5. Apocalipsis capítulo 4 y 5, esa es la tarea. Haz tu devocional, estudia, haga preguntas, porque el próximo estudio vamos a estudiar esto verso por verso. Y vayan a la página de casadelreysanjacinto.com, imprime o baja en tu teléfono o en tu iPad, tu tableta, este bosquejo sobre este libro, para que ahorita mismo tengas un mejor entendido sobre este libro de Apocalipsis. ¿Por qué es importante esto? Porque yo creo, hermanos, que estamos viviendo en los últimos días. Hermanos, en el 2020, nomás comenzó el 2020, sabemos que este mundo completamente fue volteado, hermanos. Hay tantas cosas que han pasado en estos últimos días, hermanos, cosas que parece que es hasta un cuento, ¿no? Con todo lo que ha pasado con el COVID-19, con todo, comenzó el año, hermanos, antes del COVID-19 pensamos que íbamos a ir a la Tercera Guerra Mundial, si se recuerdan eso, y después entró con toda esta pandemia que sucedió con el COVID-19, el coronavirus. Vemos que por la primera vez en la historia de Estados Unidos sacaron un video donde muestran un ovni que no saben qué es, no están diciendo que es un marciano, pero la verdad no saben qué es. Y este ovni completamente quebra las leyes conocidas del hombre, como la gravedad y todo lo que el hombre conoce sobre la aviación. Esta cosa se puede irse a millas por hora y para un instante y se iba para arriba, para abajo, y después completamente de para. No saben qué es, y por la primera vez en la historia de Estados Unidos dijeron: mira, creemos que hay algo que nosotros no está en control. Entonces, fíjate, hermanos, si esto fuera otro año, si no estábamos consumidos con lo que sucedió políticamente con la guerra y con el coronavirus, esta sería una noticia que estaría, que todos estarían involucrados, ¿no? Y la Biblia dice, una de las profecías es que en los últimos días va a haber actos sobrenaturales y la gente ni siquiera va a reaccionar. Entonces creo, hermanos, que hoy en día estamos viendo esas cosas, incluso ahora, ya que quieren levantar el orden que podemos salir por fuera, por el orden de restricción de estar en casa por el COVID-19. Nos están diciendo que ya llegaron estas avispas asesinas. Estas avispas asesinas que están encontradas del este, allá por Japón, Corea, ahora ya las encontraron aquí en Estados Unidos, y son estas avisponas que tienen la potencia de matar a un hombre. Entonces, parece que en el 2020 no hemos agarrado un break, ¿no? Es cosas otra tras otra tras otra nos está diciendo las noticias. Entonces, hermanos, mejor paga las noticias, paga todo lo que están viendo, y hermanos, estudien la Biblia, porque creo que Dios tiene un mensaje para nosotros. Y como los dolores de parto, que tal como el baby ya se acerca por venir, los dolores aumentan.
Y creo, hermanos, que ahorita se están aumentando los dolores de pacto. No estoy diciendo, hermanos, que ya estamos en los 7 años, pero te estoy diciendo que nos estamos acercando, hermanos. Es importantísimo que entiendas todo esto para que evangelices, para que proclames el evangelio de Jesús. Porque la Biblia dice en Oseas 4:6 que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces es importante que entiendas el libro de Apocalipsis, es importante para que tus hijos, para que tus seres queridos, para que tus amigos entiendan, hermanos, lo que está sucediendo. Hermanos, es el pastor Rosas. Espero en Dios que este prólogo, este estudio, no sea tan confundido, pero que sea de bendición para sus vidas. Espero en Dios que puedas acompañarnos porque al partir de este estudio vamos a entrar a la última sección que estamos estudiando, los futuros eventos. Y fíjate que en Apocalipsis 4 y 5, que vas a hacer el estudio que sigue, habla del cielo. Entonces, qué bello, vamos a poder estar estudiando el cielo. Hermanos, es el pastor Rosas una vez más. Dios los bendiga, los queremos mucho y siguen estudiando la palabra de Dios, hermanos, porque este libro es bendición para mi vida y te prometo que será bendición para la tuya. Hasta luego, hermanos, los quiero mucho. Bye bye.